¿de qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género? Para ello, hemos invitado a la licenciada María Eugenia Luna, quien es psicóloga y es profesora en psicología egresada de la Universidad de La Plata. Es ayudante diplomada de las asignaturas Psicología Institucional y también de Planificación Didáctica y Prácticas de la Enseñanza en Psicología. Ella se desempeña como integrante del proyecto de investigación que se denomina Acceso a la Justicia de las Mujeres, Violencias y Salud Mental, dentro del programa de incentivos, ¿no? Y ha cursado también la especialización en género, sexualidad y educación dentro de la Universidad de La Plata. Bueno, te damos la bienvenida, María Eugenia, y te escuchamos. A ver, ¿estás muteada? Ahí está. ¿Qué tal, Ana? Un gusto. Bueno, no me permitía el anfitrión, no me dejaba desconectar el micrófono. Bueno, primero que nada, decirle a Juan que lo he perdido de vista, por ahí se ha tenido que retirar, que bueno, que lamento la situación, espero que se resuelva lo antes posible. Como todos, y como es costumbre, y como es necesario también, agradecer a la Dirección Provincial de Acceso a la Justicia por esta invitación, a la Facultad de Psicología, de la cual soy parte, a la Secretaria de Extensión muy particularmente, que fue quien pensó en mí para esta exposición, y sobre todo a todos los que están y todas las que están aquí escuchando esta capacitación, la cual resulta de carácter fundamental, y además que propicia, digamos, un interés muy grande. He leído los chats y veo gente de diferentes puntos de la provincia, y lo importante que es, como decía Juan, pensar en la capacitación, pensar en las propias prácticas, repensarnos a nosotros y a nosotras, y generar entonces estos espacios de encuentro, ¿no? Que bueno, ustedes tendrán a posteriori también sus talleres y podrán intercambiar de un modo más cara a cara, digamos, las experiencias y las modalidades de trabajo en estos puntos tan diversos de nuestra provincia. Bueno, entonces, dicho esto, y agradeciendo también al decano, obviamente, de nuestra facultad, que bueno, escrito que se tuvo que retirar, son varios los puntos y las cuestiones. Primero, no me voy a introducir de un modo directo en perspectiva de género, después vamos a charlar, vamos a hablar, vamos a situar, pero digo, si no queda interrumpido, cortado, lo que tiene que ver la perspectiva de derechos humanos con la perspectiva de género, ¿no es cierto? Tenemos que pensar en una vinculación y no en dos cosas separadas. A raíz de todo esto que venía trayendo Juan, me parece muy importante también agregar a esto de la perspectiva de derechos humanos algunas cuestiones. En primer punto, tener en claro que hablamos de perspectiva y hablamos de enfoque. La perspectiva es una mirada más amplia, ¿sí? Más global, mientras que el enfoque remite a lo particular. Entonces podemos pensar que vamos a hablar de perspectiva de derechos humanos y vamos a hablar de perspectiva de género, en tanto vamos a pensar ciertas acciones, ciertas planificaciones, ciertas cuestiones que aboguen por esta perspectiva, pero que el enfoque resulta fundamental cuando pensamos en el accionar diario de cada uno de ustedes. Cuando ponen el foco en una intervención de tal o cual persona, ¿sí? Esto me remite un poco al título de la charla, ¿no? Si mal no me equivoco, es la creación de puentes para el acceso a la justicia, ¿no? Estos puentes, y lo pensamos en plural, tiene que ver con que las piedras, los ladrillos o el material con que se quiera construir, que se van a ir colocando, será particular dependiendo de cada sujeto, de cada persona. No son idénticos los puentes porque no partimos de situaciones idénticas, y poner el foco es poder pensar en esa persona, ese sujeto, cuáles son ahí sus derechos vulnerados, que no serán los mismos que de otro, y que la posición además no será lo mismo. O sea que hay una construcción activa y constante de esto. Pero que esto también conlleva, digamos, una posición y una mirada respecto a qué es o cómo se constituye ese sujeto. Y eso nos vuelve a llevar a esta idea de la perspectiva de derechos humanos. Juan bien situaba que los derechos humanos tienen el punto de inflexión en nuestra historia, en lo que es la Segunda Guerra Mundial,
precisamente a posteriori de la misma culmina en 1945, en 1948 podemos decir, Pacto José de Costa Rica, ONU, Organización de Naciones Unidas, aparece, ¿sí?, a nivel mundial y global la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero esta Declaración Universal de los Derechos no impacta únicamente en los derechos desde el punto de vista legal. Yo escuchaba muy atentamente toda esta exposición de Juan, en donde pudo ir dando cuenta de los cambios constitucionales, de las leyes, de los derechos, etc. Pero esto no está exento, digamos, de todo lo que hace a lo histórico-social, ¿sí?, y responde a una cuestión más amplia, que podríamos decir, a una cuestión de paradigma. Hemos escuchado muchas veces hablar de paradigma de los derechos humanos, en donde nos corremos del eje jurídico-legal y empezamos a pensar entonces en una concepción filosófica, ideológica, política, ética, respecto a los sujetos. Es importante dimensionar primero todo esto, ¿no? No quedarnos, digamos, solamente con el plano del derecho constituido en lo legal, lo cual es fundamental y es importante porque es lo primero que nos da marco, pero también se apoya en una serie de prácticas, de ideas, de consensos, ¿sí? Y además, obviamente, como lo plantea Kuhn, que es quien toma la nominación de paradigma y lo aplica a las ciencias, creo que la noción de paradigma ya ha quedado muy pobre, digamos, si les gozamos nada más que en las ciencias. Hoy hablamos de un paradigma extendido, porque esto se extiende al cuerpo social. De hecho, no se genera solamente en el in situ o al adentro de las ciencias, sino que son los movimientos sociales, los colectivos, los que producen. En todo caso, la ciencia puede recoger algo de estos movimientos, como también lo hace la política, ¿no? Este paradigma se contrapone con lo que él planteó en cierto momento, como esta cuestión liberal, que nosotros podríamos decir se ubica dentro de un paradigma positivista, en donde hay una visión reduccionista del sujeto, una visión centrada en su biología, un sujeto que es dueño de sí mismo, un sujeto que está recortado de la naturaleza y del mundo, ¿sí?, y es dueño además de esa naturaleza y de ese mundo. La perspectiva de derechos humanos viene a cambiar la noción, viene a cambiar la idea de sujeto, del sujeto sobre el cual intervenimos y con el cual intervenimos, ¿no? Porque esto es en conjunto. Yo recorté una noción, no me voy a extender mucho en esto porque ha hablado bastante Juan, pero para agregar estas cuestiones he recortado una noción de Negri que va a pensar, digamos, en un sujeto que no va a ir de la mano de una determinación estructurante y absoluta, o de una dualidad individuo-sociedad, como es prototípico del paradigma positivista, sino que va a plantear que, o la propuesta de sujeto va a ser la siguiente, dice: va a entender por sujeto a un ser común y potente que se forma en el proceso histórico, ser común porque está compuesto de las necesidades comunes de la producción y reproducción de la vida. Acá vemos cómo se cuela la perspectiva de derechos humanos. Ser potente, puesto que rompe continuamente estas necesidades para determinar innovación, para producir lo nuevo y el excedente de vida. El sujeto es un proceso de composición y recomposición continua, de deseos y actos cognitivos que constituyen la potencia de la reapropiación de la vida. Bien, digamos, o sea que acá podemos pensar también la concepción de sujeto que tenemos para intervenir. Estábamos diciendo que fue en 1948 que podemos situar un antecedente preciso de surgimiento fundante, si bien hay antecedentes previos, de lo que es la perspectiva de derechos humanos. Un paréntesis, tengamos en cuenta que esto se genera, como decía Juan, a posteriori de la Segunda Guerra Mundial, con todos los vejámenes que se cometieron, para que haya un piso mínimo de humanidad. Sin embargo, allí también tiene que ver, y está en el centro de la cuestión, el poder y los atravesamientos. Porque no es que en la historia de la humanidad no habían ocurrido anteriormente vejámenes de este orden. Los hay. Si cualquiera que ha leído historia lo sabe. Pero sin embargo la cuestión estaba en que era en el corazón de la civilización, de la supuesta civilización, Europa, donde ocurre esto, ¿sí? Donde supuestamente toda la idea de progreso estaba
desarrollándose es que sucede esto. Por eso también la idea del paradigma un poco de los derechos humanos va en contra y pone un límite a esta idea de progreso que se gesta, digamos, en ese momento. Bueno, nosotros vemos esto. Sin embargo, cuando hablamos de perspectiva de género, vemos que es mucho después que se comienza a hablar de perspectiva de género, porque si bien en 1948 ponemos este antecedente, el mismo paradigma de los derechos humanos, si bien todavía se encuentra en contraposición constante con su antiguo paradigma del positivismo, en los modos de intervenir, de pensar, de actuar de los sujetos, además de ello, el paradigma de derechos humanos no se termina de constituir y constantemente tiene repliegues. Porque pareciera ser que ese trato tácito, en donde todos los sujetos éramos humanos, no era tan así. Entonces se van ocurriendo ciertos repliegues en donde en 1989, por ejemplo, aparece la Convención de los Derechos del Niño, parecía, ¡epa! Los niños también son humanos, ¿no? O en 1975 específicamente, y el 79, el primer antecedente internacional en materia de género, la CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que pertenece a la ONU, recién en 1975 dijeron, ¡ojo! Las mujeres también son humanas. Pareciera que allí entonces hay una serie de minorías, y no minorías porque sean menores en número, sino porque sus voces son menos escuchadas, que tienen que empezar a tener una serie de instrumentos legales internacionales que vuelvan a reposicionarlos en esta perspectiva y en este enfoque de derechos humanos. En razón de ello es que se viene a sumar la perspectiva de género, la cual desarrollaré, y por qué hablamos de perspectiva de género y no vamos a hablar de perspectiva de clase, de etnia, de religión. ¿Sí? Porque ubicamos en el mismo nivel la perspectiva de derechos humanos y la perspectiva de género, que es lo que nos convoca, de hecho, hoy esta charla. Antes de esto, me voy a detener un poquitito en algo que ya Agustina Iafola enunció un poco y que Juan retomó, que tiene que ver con el acceso a la justicia. Primero porque es una dirección de acceso a la justicia, y segundo, para poner en el tapete y sobre la mesa ciertas cuestiones que tienen que ver con esto y que nos van a permitir vincularlo con la perspectiva de género. Bueno, voy a tomar ciertas cuestiones, ciertas teorizaciones que realiza Carlos Lista en el 2012. Él va a precisar, digamos, que el acceso a la justicia es, primero que nada, que es ampliamente reconocido, pero que no va a lograr alcanzar a todas y a todas por igual. Aquí partimos de esta noción de puente, ¿no es cierto? Esas piedras que se vayan colocando dependerán de la posición, ¿sí?, en que se encuentre ese sujeto. O sea que no puede ser de carácter universal, y ahí volvemos a la necesariedad del enfoque en la intervención. Bueno, el acceso a la justicia, primero que nada, tenemos que tener en cuenta que no es un fin estático, sino que es un fin móvil. Es un fin móvil porque la realidad es cambiante, es un fin móvil porque aparecen todo el tiempo nuevos derechos a través de determinadas leyes, ¿sí? Y porque se va complejizando esto y va siendo una avanzada, ¿sí?, de ciertas minorías que permiten y van conquistando, ¿sí?, como bien decía, derechos. Entonces podemos decir que el acceso a la justicia, según Lista, se va a ubicar dentro de lo que es la intersección entre los derechos, las prácticas judiciales y los profesionales, léase ustedes, por un lado, y por el otro, entre las estructuras y las relaciones sociales. ¿Sí? O sea que es una suerte de tensor entre estas cuestiones. Y va a situar 3 obstáculos para el acceso a la justicia. Y acá es importante porque es donde vamos a situar también la perspectiva de género. Va a decir que hay un primer obstáculo, que son los obstáculos objetivos, los cuales van a referir a la posición de desventaja que ocupan las diferentes personas dentro de un sistema. Va a hablar de obstáculos subjetivos, los cuales refieren a determinadas cuestiones propias de cada persona, que tienen que ver con la comprensión de un lenguaje jurídico, por ejemplo. Bueno, todas las cuestiones que pueden hacer barrera, digamos, a un acceso a un determinado derecho, el desconocimiento, etc. Y finalmente los obstáculos que resultan de las valoraciones, los prejuicios, los mitos, los estereotipos y los comportamientos de los operadores jurídicos y estatales.
Y me detengo en este tercer obstáculo porque es lo que hoy nos convoca. Porque es lo que hoy nos hace marca. No solamente pensar el acceso a la justicia en términos objetivos y subjetivos, sino también pensarnos a nosotros como agentes estatales, cuáles son esos mitos, ideas, prejuicios que portamos por ser sujetos sociales y que intervienen entonces en nuestras prácticas cotidianas. ¿Sí? Bueno, como dije, pareciera que no tendríamos que hablar de perspectiva de género si ya hablamos de perspectiva de derechos humanos. Pero esto tiene que ver con esta cuestión tardía de ingreso por parte de las mujeres, y ahora también hablamos de mujeres y disidencias sexuales. Esto da cuenta del repliegue constante de este paradigma y de esta perspectiva de derechos humanos. Entonces empiezan, digamos, a situarse cuestiones que hacen a incluir en el mismo nivel de la perspectiva de derechos humanos la perspectiva de género. Antes de explicitar qué es la perspectiva de género y algunas cuestiones, para cerrar con lo legal, yo iba a tener una plaquita, pero no sabía si podía compartir o no pantalla, así que bueno, aunque sea medio difícil sostener, les quería leer lo que es la línea del tiempo del marco normativo en materia de género, para que vean cómo fue exponencial, digamos, entre el año 2009 y hasta la actualidad, la cantidad de leyes, ¿sí?, que hacen a las cuestiones en materia de género. O sea, volvemos a esta cuestión no estática, sino móvil del acceso a la justicia, y cómo van apareciendo una serie de derechos reforzados y logrados también a partir de una serie de luchas colectivas, ¿no? Me voy a situar tanto en un plano internacional, nacional, como provincial. Escuchen, es un montón, pero para que puedan estar al tanto. No la tengo, Ana, que me decís que puedo compartir. Alguien me dice, como no sabía, no la tengo a mano, la tengo impresa. Pero bueno, en 1947, ¿sí?, surge la Ley de Sufragio Universal en Argentina. Hoy Juan hablaba de los derechos humanos, cómo se dividen en civiles. Perdón, Eugenia, perdona que te interrumpa. ¿Podés compartir pantalla si querés, eh? Sí, te decía, Ana, que no lo tengo a mano en la pantalla para compartirlo, porque bueno, como no sabía, no lo preparé. Bien. Pero gracias igual. Juan hablaba de que nos íbamos a detener un poco en los derechos sociales, económicos, culturales. Más adelante ustedes van a hacer eso, y no tanto en los civiles. Bueno, qué importante es detenerse en los civiles, ¿no? Porque hablamos de 1948 y recién es ahí nomás, en 1947, donde aparece la Ley de Sufragio Universal. O sea que los derechos civiles para las mujeres no fueron garantizados tan a priori como para los hombres. Bueno, en 1975 se inicia el Decenio de Naciones Unidas para la Mujer. En 1979, internacionalmente, la CEDAW, como la nombré hoy. En 1991, en Argentina, la ley de cupo. En el 94, esta reforma constitucional de la que hablaba Juan, en donde la CEDAW entonces va a pasar a tener rango constitucional. En el 2001, ley de violencia familiar de la provincia de Buenos Aires. Interesante, y no hace este seminario detenernos en las nominaciones, ¿no? La violencia es familiar. La violencia no es de género o contra las minorías sexuales, ¿no? Bueno, para pensar también qué ha pasado a lo largo de la historia, que ahora nominamos de otra forma, en algunos casos, estas problemáticas. Bueno, 2002, Programa Nacional de Salud Sexual. 2004, Ley de Parto Respetado. 2006, la Ley de Educación Sexual Integral, que muchos jóvenes creen que es actual, que es de ahora, porque está tan en boga hablar de esto, pero es del 2006. 2009, la Ley de Protección Integral a las Mujeres y el Programa Nacional Mediante, ¿sí? Esta ley es muy importante, yo entiendo la van a retomar en uno de los últimos módulos, se van a detener a hablar de violencia de género o violencia contra las mujeres, también son nominaciones diferenciales y tienen todo un peso teórico por detrás. En el 2010, matrimonio igualitario. 2012, ley de identidad de género autopercibida. 2012, se suprime la figura de advenimiento del Código Penal. También en el 2012 se agrega la figura de femicidio, que también ustedes más adelante van a hablar sobre esto. En el mismo año, en el 2012, la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, con las cuales ustedes trabajan a cotidiano.
2013, Registro Nacional de Datos Genéticos de Delitos Sexuales. En 2013, en la provincia de Buenos Aires, la reforma de la Ley de Violencia Familiar. En el 2015, la creación del Cuerpo de Abogados y Abogadas para Víctimas de Violencia. En el 2015, la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans de la provincia de Buenos Aires. 2017, la quita de la responsabilidad parental a femicidas. También en el 2017, 2 leyes más, la paridad de género en la representación política y licencia por violencia. En el 2018, la ley Brisa y la ley Micaela. En el 2019, la ley Micaela para la provincia de Buenos Aires, que muchos de ustedes seguramente ya están siendo capacitados, se está trabajando muy fuerte en eso. Y en el 2020 tenemos la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y esto también es importante, porque no es una ley, pero es una política pública enorme, la creación del Ministerio de las Mujeres. Un ministerio que desde mi punto de vista es fundamental y además muy estratégico, porque viene de lleno a trabajar en la intersectorialidad. Si bien es una premisa de todos los ministerios, la intersectorialidad, los ministerios de salud, de justicia, de educación, pueden, digamos, parcelar su intervención sin la intersectorialidad, que a veces mucho pasa. Pero un ministerio de género no puede parcelar su intervención. Es muy difícil y nace ya directamente con esta sinergia, ¿sí? Bueno, entonces, es en este entramado, digamos, que nosotros vamos a empezar a hablar de perspectiva de género. Los movimientos feministas inician muchísimo antes. Podemos situar a los movimientos feministas en la Revolución Francesa, 1789, como un colectivo, ¿sí? Sin embargo, como decía, se las rebuscaron y se las hicieron en 1948 para dejarnos una vez más por fuera de esto, pero bueno, fue, digamos, tardíamente que logra captar la palabra y la categoría, el término género, en lo que es el corpus social. Y lo hace a través de la academia, ¿sí? Para que se den una idea, el concepto de género era más atribuido a la clasificación en masculino y femenino. Fue recién en 1955 que John Money propone el término papel de género, y después va a ser mucho mejor desarrollado y explicitado por Stoller en 1968, cuando va a plantear que el género va a establecer nítidamente la diferencia. Él va a diferenciar nítidamente la diferencia entre sexo y género, y además el género va a tener que ver con ciertas conductas atribuidas a hombres y mujeres. Se le fue el micrófono a Gabriela. Ay, perdón, ahí está. Bueno, bueno, a ver. Primero que nada, la idea, la categoría de género es una categoría que no es homogénea en su construcción conceptual. Podemos ver diversidad de autores y autores que van a definir de modos diferentes y distintos al género, pero más o menos todos guardan determinados patrones. Pero es una categoría ampliamente desarrollada por diversos autores y autoras. Yo voy a tomar la conceptualización de Joan Scott, quien va a plantear que el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales, basadas en las diferencias percibidas entre los sexos, y es una forma primaria de relaciones significantes de poder. O sea que acá el género está asociado al poder, y el género está asociado fuertemente al sexo, porque hay un sistema sexogénero. Un sistema sexogénero que además tiene el carácter de ser binario, ¿sí? Y de ser heteronormativo, ¿sí? Todo lo que hoy en día, digamos, viene a estallar un poco ciertas cuestiones cuando hablamos de una ley de identidad de género, ¿sí? Cuando hablamos de la posibilidad de una intervención quirúrgica, bueno, y de un matrimonio igualitario, y de un montón de cuestiones que vienen fuertemente a pegarle cimbronazos a este sistema sexogénero que todos portamos, y en donde hay un fuerte patrón heteronormativo y binario, en donde el mundo se dividiría entre hombres y mujeres, y además todos somos o tenemos la orientación heterosexual, ¿no? Y de no ser así, hay que avisar.
¿no? Le conté a mis papás y a mis mamás cuando tenía tantos años que yo era homosexual. ¡Ay, no me dijiste que eras trolo!, ¿no? O aparecen todas estas cuestiones. ¿Y quién te dijo, ¿no?, que yo soy heterosexual? ¿No? Bueno, ahí vemos, digamos, cómo aparece en el cotidiano, en el escuchar, en el mismo barrio, todas estas cuestiones, ¿no? Vamos a hablar de la homosexualidad de alguien, pero no vamos a hablar de la heterosexualidad de otro, a menos que sea perversa, ¿no? Y ahí aparece la sexualidad como un régimen determinado para las relaciones sociales. Bueno, después Gabriela Castellanos, también recorté la definición de ella porque me parece interesante, va a plantear el género como un conjunto de saberes, discursos, prácticas sociales y relaciones de poder que le dan contenido específico a las concepciones que usamos y que influyen decisivamente sobre nuestra conducta, en relación con el cuerpo sexuado, con la sexualidad y con las diferencias físicas, socioeconómicas, culturales, políticas, entre los sexos en una época y contexto determinado. Me parece que es una de las nociones más amplias porque nos ubica en un histórico social, atraviesa otras cuestiones que hacen a la multideterminación de los sujetos. Sin embargo, el género sí es importante tener en cuenta que es una categoría transversal. El género transversaliza la clase, la religión, la etnia, la cultura, ¿sí? Se inmiscuye en las familias, y es una categoría relacional. El género no es una cuestión de mujeres, es una categoría relacional, ¿sí? Y además no es totalizadora, ¿sí? Y por supuesto, obviamente, trasciende los binarismos. A la categoría de género, lo va a decir ya Irene Meller y Mabel Burín, podemos adjudicarle a esta categoría, digamos, 3 características. Es una, si voy muy rápido avísenme, yo tiendo a hablar cada vez más rápido. Bueno, es una categoría que tiene la característica de ser descriptiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a visibilizar las desigualdades que se sostienen en un sistema patriarcal, cis sexista y androcéntrico. Cuando digo cis sexista, que lo han escuchado seguramente mucho, o cisgénero tiene que ver con que coincida el genital de nacimiento, que pareciera que son 2, sabemos que la ciencia nos ha dicho que no aparece esto en los casos de hermafroditismo, tanto externos de aparatos como internos hormonales, son mucho más altos y amplios de lo que pensamos, pero bueno, cuando hablo de cisgénero o cissexista, que coincide, digamos, la trama física con el género percibido, ¿sí? Bueno, otra de las características es que es una categoría analítica, ¿sí? Brinda, digamos, un conjunto de conceptos y herramientas que son metodológicas para poder explicar y develar esas desigualdades. Que va a construir subjetividad, obviamente, que transforman las expectativas, que se adaptan a determinadas normas socioculturales, a la posición que se va a habitar en diferentes espacios, ¿sí? Y cómo se van a ir construyendo determinadas jerarquías. Y por otro lado también es una categoría ético-política. ¿Por qué? Porque orienta la acción, orienta las estrategias y orienta las metas. No es lo mismo, y aquí viene de lleno la idea, no es lo mismo actuar con perspectiva de género que no. Teniendo en cuenta estas características de la categoría de género, ahora sí nos metemos en la perspectiva de género, porque la perspectiva de género va a ser una herramienta conceptual que permite, primero que nada, analizar cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios, los estereotipos, los mitos. Acá vemos cómo se hace presente uno de los obstáculos que decía Lista, ¿no es cierto? O sea, no solo de la sociedad, porque nosotros somos parte de la sociedad, los propios, ¿no? En cada contexto social, ¿sí?, que va a sostener desigualdades por razones de género. Entonces, esta perspectiva es una perspectiva que debe ser aplicada, ¿sí?, tanto en la elaboración, en la misma aplicación, en la supervisión y en la evaluación de las políticas y los programas. Por eso hoy estamos hablando de esto y no puede estar ausente.
Porque ese acceso a los derechos, ese acceso a la justicia, va a estar fuertemente imbrincado a una perspectiva de género. Acá son miles los ejemplos que tenemos. Por ejemplo, en la última investigación que llevamos adelante, y de paso la nombro con Manuela González, que es abogada, una persona muy abogada y socióloga, muy generosa. Yo he formado durante 10 años equipo de investigación con ella. En la última investigación veíamos, por ejemplo, cómo son despojadas del derecho de maternar las madres que han tenido padecimientos mentales. En tanto, madre y locura son categorías totalizadoras. Si una es madre, es toda madre. Y si una es loca, es toda loca. Entonces, madre y loca no congenian, ¿no? Ahí vemos las barreras de acceso a los derechos en un ejemplo prototípico pensado desde perspectiva de género. ¿Sí? Bueno. Entonces decía, se debe pensar en todo esto. Es importante también enunciarles que la perspectiva de género, dentro de todo, es bastante reciente, ¿sí? En Argentina o en América Latina, recién hacia fines de los 80 y principios de los 90, empezamos a trabajar fuertemente la categoría de género. Esto tiene que ver con que los debates más centrales del feminismo, que por ahí ustedes han escuchado, el feminismo de la diferencia y el feminismo... Ay, se me fue. Bueno, los debates más importantes del feminismo que se dieron en la década de los 70 en Europa llegan muy tardíamente a América Latina, así como Argentina, debido a que en ese momento estábamos en dictadura militar. Entonces había mucho ingreso bibliográfico y teórico que no llega muy tardíamente esto para nosotros. Nosotros, al mismo tiempo que Judith Butler escribe, es como que la estamos descubriendo, y viene, digamos, de todo un raconto y una escritura previa, y se apoya sobre un montón de cuestiones que nosotros es como que tenemos mojones que han sido olvidados porque no estuvimos en el fulgor, por así decir, de lo que fueron esos debates, ¿sí? Pero recién hacia fines de los 80 y principios de los 90 es que vamos a empezar a hablar de perspectiva de género. ¿Sí? Tengan en cuenta que el término género lo ubicamos en el año 55 recién, ¿no? Como una categoría, más allá de que las luchas feministas vinieran desde mucho antes, como les situé teóricamente. Bueno, entonces la perspectiva de género, voy a ir redondeando porque veo que el reloj nos corre. La perspectiva de género, digamos, como esta herramienta conceptual, nos va a permitir 5 cosas fundamentales. Nos va a permitir, primero, problematizar. ¿Sí? ¿Qué nos va a permitir problematizar? Las realidades que sostienen las relaciones asimétricas entre los géneros, que tienen un carácter heterosexual, patriarcal y sexista. O sea que nos va a permitir problematizar. Segundo, nos va a permitir desnaturalizar, ¿sí? Un montón de prácticas que cotidianamente e históricamente llevamos a cabo, ¿sí? Que han sido socialmente construidas. Esto es fundamental. Por eso el género es una categoría relacional, histórica y social. No es dada en la nada y sobre la nada. Por eso también la idea de sujeto que manejan las perspectivas. La perspectiva o el paradigma positivista maneja una idea de un sujeto dueño de sí mismo, como les decía hoy, y separado del mundo y la realidad, y uno va e investiga ese mundo y esa realidad que ya estaría dada. Cuando nosotros nos ubicamos en el enfoque de derechos humanos y pensamos otro tipo de sujeto, estamos pensando que el mundo lo estamos construyendo nosotros. No es que allí está y nosotros lo descubrimos. Nosotros lo construimos. Somos constructores de ello. ¿Sí? Bueno, después, como tercer punto, nos permite visibilizar las desigualdades sociales y las asimetrías que van a generar violencias basadas en el género. Ustedes van a ver hacia el final de esta capacitación, si no me equivoco, violencia de género, y van a ver seguramente los tipos, los ámbitos, y ahí van a ver que todos y todas hemos padecido y sufrido violencia de género. Porque desde que podemos hablar de violencia de carácter simbólico, no me voy a tener en eso, ya basta con prender la tele y ahí está. ¿Sí? Bueno, nos permite complejizar y reconocer esas relaciones de desigualdad, pero sobre todo complejizarlas, ¿sí? Para ver qué efectos producen y cómo se reproducen en determinadas violencias. Y nos permite reconvertir y repensar nuestras prácticas, para que las mismas no sean sexistas y puedan tender a una equidad de género.
Cada vez que estoy frente a alguien, tengo que atravesar esa perspectiva de género. ¿Dónde ubico a esta mujer, a este hombre, a este niño, a esta niña? ¿Hay algo en la construcción social, histórica del género que esté impactando? ¿Por qué si hablamos de trata? La gran mayoría de la trata es trata sexual. Y cuando no es sexual y podemos pensar en otros tipos de cuestiones, por ejemplo, en los talleres textiles, encontramos en su mayoría mujeres y niños. ¿Qué tiene que ver entonces acá el género? ¿Por qué operan en las mismas cadenas de tratas como eslabones muchas veces también otras mujeres? Hay un montón de cuestiones, tiene un libro muy interesante, Bailati, de esto, si no me equivoco es Bailati, que grafica un poco estas cuestiones, da muchos números, seguramente ustedes ya lo hiperconocen, pero bueno, habla de estas cuestiones, ¿sí? Bueno, entonces, posicionarnos desde una perspectiva de género nos va a permitir, como dijimos, complejizar la idea de acceso a los derechos, ¿sí? Mejorar los procesos de accesibilidad, ¿sí? Y revisar críticamente nuestras prácticas, ¿sí? Estas tres cosas son fundamentales y son importantes. Y sobre todo pensar que esta perspectiva de género tiene que venir, por así decirlo, entre comillas, mucho desde arriba, en el sentido que tiene que estar en la elaboración, aplicación, supervisión y evaluación de los programas, ¿sí? Y que nosotros, entonces, como efectores del Estado, ¿sí? Y como personas que en cierto punto encarnamos la garantía de esos derechos, tenemos que aplicar un enfoque. Pero que si esas políticas no tienen el diseño, muy difícil será, y que otras veces ocurre que nosotros tenemos el enfoque, pero la política no nos avala. Entonces estos espacios de capacitación permiten que ello esté en sintonía, ¿sí? Bueno, después había pensado y atravesado algunas cuestiones, no me voy a detener también, que tienen que ver con el capitalismo, con la época actual, con las características, cómo nos hace pensar entonces por qué el femicidio, las violencias, la trata, cómo se objetaliza, ¿no es cierto?, a los sujetos, cómo cada vez más rápido. Volnovich, que es un psicólogo, va a decir que patriarcado y capitalismo cabalgan juntos, ¿no? Pero bueno, no me voy a detener en todo esto porque bueno, ya les tiré, lo voy a decir así, mucha información y muchas cuestiones, ¿sí? Bueno, espero haber sido lo más clara posible, les agradezco nuevamente la invitación y no sé si habrá algún espacio para preguntas o bueno. Sí, justamente estábamos invitando a través del chat para aquellos que quieran hacer preguntas que las escriban y las podemos ir recolectando para poder formulártelas a vos para hacerlo de manera más ordenada. Bien. Sí, porque uno cuando expone leer el chat es dificilísimo. No, claro. Bueno, dicen que fue muy interesante, por acá, Gabriela. Hay una opinión de alguien que por ahí es para compartirla, dice Mauri, por más que uno diga que se siente mujer y es hombre, nunca va a poder ser mujer porque es hombre. Bien. Y me parece que eso, primero que nada, habría que repensarlo en estas cuestiones. Primero que allí está operando un binarismo. Justamente el género invita a romper los binarismos, ¿no? Algo que nos conmueve a todos cuando pensamos en el lenguaje inclusivo y la E, ¿no es cierto? No basta con una A o con una O, ¿no? Con esta arroba, ¿no? La X o la E vienen un poco a significar esto y a romper esto, ¿no? Y además eso termina operando esto de es hombre o es mujer, ahí está jugando este sistema que yo les decía, el sistema sexogénero, ¿no? Cómo la biología determinaría cuestiones que son construidas. Hasta podemos ser mucho más radicales, y Judith Butler les diría, la biología, en cierto punto, ¿no? No existe. Porque nosotros somos quienes clasificamos a la raza humana en hombres y mujeres. ¿Por qué no lo hacemos en ojos claros y oscuros? Allí hay una construcción operando desde un soporte biológico, ¿no? Y que uno es, ¿no? El sexo, la sexualidad parece ser una categoría como muy totalizadora, ¿no? Si yo les pregunto a cada uno de ustedes me podrían responder con el nombre. ¿Quién sos? María Eugenia Luna. ¿Sos la misma María Eugenia Luna que cuando tenías 15? No.
¿pero seguís siendo María Eugenia? Sí, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿No? Entonces pensar la identidad como un proceso que es cambiante y que tiene puntos de anclaje. Uno de los puntos de anclaje, y por eso tanta resistencia, es la sexualidad, pero ese punto de anclaje también es construido socialmente, y tejido socialmente, y ordenado socialmente, ¿no? Sí, de hecho vos hoy hablabas, cuando hablabas de los obstáculos, justamente, hablabas de las valoraciones, los prejuicios, ¿no? Y luego proponías, o a partir de los autores que vos enunciaste, esto de desnaturalizar relaciones de poder, o al menos interrogarse, ¿no? Acerca de estos obstáculos. Sí, Ana, tal cual. Y primero que nada, que también esto es hiper difícil, ¿eh? Acá la idea no es juzgar a nadie, ni mucho menos, porque somos, yo siempre se lo digo a mis alumnos en el grado, somos hijos de una época, ¿eh? Los pensables son lo que nos permite la época. Si nos íbamos 60 años atrás, ni hablar de transvestismo, de un montón de cuestiones que hoy los tomamos más natural. Hoy por ahí lo vemos en los pibes jóvenes. Van dos chicas agarradas en la mano y no les hace tanto ruido como nos puede hacer a generaciones más viejas, ¿no? Somos también hijos de una época y no podemos desasirnos de lo que el mundo nos invita a cómo nos construyamos. Quizás logramos puntos por momentos, porque esto es una constante ida y vuelta, ¿eh? Por momentos logramos puntos en donde podemos descentrarnos de esos discursos, de esas construcciones y ponernos a pensar. Pero también, hoy me reía porque Juan decía, nosotros los abogados somos los que venimos a sostener el status quo. Todos colaboramos en el sostenimiento del status quo. Y porque el status quo es lo que conocemos, es lo que criamos, es lo que mamamos desde nuestra más temprana edad. Porque fuimos a la escuela y nos dijeron, vos sos nena, te tenés que portar así, vos sos nene, te tenés que portar así, tu baño es este, tu baño es aquel. Y pensar otras formas es también sacarle seguridad a los sujetos. ¿Es donde me siento seguro? ¿Que yo puedo hacer otra cosa que no sea esto? ¿Cómo es esto? No, tenés que elegir algo y parece que con eso te tenés que casar hasta el final de tu vida, ¿no? Pero bueno, sí. Sí, Eugenia, acá hay otra pregunta del chat que Julieta González pregunta, ¿cómo se entiende el sexo no binario en la perspectiva de género? Bien, bueno, importante y compleja Sí, ¿no? la cuestión. A ver, hay investigaciones actuales que también vienen diciendo, digamos, que a nivel teórico nosotros hemos roto un montón de cuestiones en tratar de romper el binarismo, pero investigaciones concretas plantean que muchas veces este binarismo a nivel social no está roto en este sentido. Nosotros podemos introducir la E, podemos introducir otra serie de denominaciones, etcétera, pero si vos indagás e investigás y le preguntás a los entrevistados, siempre hay un punto de conexión con el hombre o mujer. Nunca termina de estar esas categorías sin flote. Es muy difícil, a ver, si nosotros reducimos el sexo a la biología, ahí sí, prácticamente, digamos, lo que sucede es que es hombre, mujer o anormal, un hermafroditismo, como hablábamos hoy. ¿Sí? Lo que pasa es que esta categoría no se reduce solamente, no la podemos reducir solo a lo biológico, la tenemos que entrecruzar con el género. Y ahí podemos pensar en una serie de complicaciones, de convergencias, de cuerpos diferentes. Podemos pensar, por ejemplo, estos padres gestantes. Porque allí hay una biología, mujer, con un útero, pero es un padre. ¿No? Y entonces, ¿cómo se juega y cómo se imbrincan sexo y género? Después podemos hacer una lectura más simplista y diseccionar sexo y diseccionar género, y si pensamos en el sexo, ahí podríamos pensar mujer, hombre, hermafroditismo, ¿no? De los más variados. También hay mucha investigación científica en donde los hermafroditismos no los podemos pensar de un modo sencillo. Es más, la categoría biológicamente hablando y científicamente hablando de hombre y mujer cada vez es más difícil porque se han podido estudiar muchísimos más los niveles hormonales y un montón de cuestiones en donde es impresionante el nivel de porcentaje, ahora no lo recuerdo, de gente que no podrías categorizar dependiendo qué indicador científico a nivel biológico tomes como hombre o como mujer.
por el nivel de hormonas, por la composición de neuronales, por un montón de cuestiones. Pero cada vez es más difícil, es amplísima si nos ponemos a pensar esa clasificación. No sé si logré responder. Bueno, vamos a ver si nos contesta por el chat, pero bueno, muy clara tu exposición, Sí, Eugenia. yo me quedaría con algo que vos nombraste hoy, esto de reconvertir y replantear nuestras prácticas, ¿no? Creo que va por ahí la cosa, ¿no? Sí, acá en el chat siguen poniendo, Carlos Javier Cándido, por ahí es un comentario, no es una pregunta. Yo creo que deberíamos concentrarnos en la igualdad, más allá del género, dejar el género de lado y respetarnos por el solo hecho de ser. Otro comentario, María Pía Get, creo que se pronuncia. Perdóname, tomo ese comentario que está bueno, digamos, poder barrer las cuestiones. Lo que pasa es que la realidad nos impone otra cuestión, y nos impone un sistema, no me detuve en eso, pero un sistema patriarcal en donde más que igualdad tendremos que plantear una equidad, porque partimos de una diferencia a la base del mismo, porque también hay que pensar que obviamente los hombres en esta cuestión relacional de la categoría de género, porque no atañe también a las mujeres, portan un montón de significaciones y de cuestiones propias de la masculinidad, ¿sí? Pero sin embargo, lo que se produce acá es una desigualdad en donde la medición pasa por la masculinidad y las mujeres, ¿sí?, quedan por debajo. Son lo que Ana María Fernández conceptualiza a partir de leer a Simone de Beauvoir y otras autoras, como la diferencia desigualada. La diferencia es menos, mientras siga siendo las características masculinas lo que esté en el centro de la cuestión, claro, y lo que esté en la hegemonía. Entonces, si partimos de esa diferencia, no es pensarnos a todos como iguales, porque hay segregaciones cotidianas por el hecho de ser mujer. Sí, sí, está claro, está clarísimo el planteo. Ni que hablar de las disidencias sexuales, sí, sí, que las viven mucho más radicalmente. Bueno, otro comentario, dice: cuestionarse para poder deconstruirnos es fundamental para relacionarnos con los demás. Después te agradecen, que mucha claridad. Otro comentario: cada uno se ve como lo siente, no como el otro nos percibe y dice que tendríamos que ser. Excelente exposición de ambos, bueno, muchas gracias. Acá hablan de que es un tema generacional, del tema de la sexualidad, que es muy, muy difícil, ¿no? Esto que somos un constructo teórico, ¿no?, social, y todos, y como sociedad la sexualidad está determinada por los genitales. Y ojo, Florencia, ¿no? Tenemos un desafío enorme, porque si bien tenemos, como yo les comenté, esta avanzada tanto en derechos legales como en movimientos colectivos y un montón de cuestiones, tenemos un gran desafío, y que es que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes piensan que ha sido borrada la desigualdad por género, y en verdad son nuevas desigualdades que se están produciendo y que no logramos terminar de percibir, y que generacionalmente es mucho más fácil hacerlo. Es mucho más fácil ubicar, y lo voy a entrecomillar, porque se escucha en el cotidiano, al machirulo. Es mucho más fácil que esas pequeñas cuestiones que se están gestando en un constante y que siguen dando cuenta de esa desigualdad. Pero pareciera que la aparición de determinados derechos hiciera, o se creería que ya están conquistados y que eso está borrado. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa cuando operan con trata? ¿Qué pasa cuando operan con los sectores más vulnerables y tienen a una madre haciéndose cargo de los pibes y es la que va a la escuela? ¿Y el padre dónde está? ¿Sí? Y un montón de cuestiones de acceso que seguramente ven en el cotidiano. ¿Quiénes cargan con la salud de la familia? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas mujeres acá? En esta temática. Sí, yo justo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo justo estaba escuchando y estaba mirando para atrás los participantes. Yo es la primera vez que soy partícipe de uno de estos espacios. No, realmente yo en este momento cumplo funciones en Sierra Chica y no conocía estos espacios. Y después de haber pasado más de 20 años en el servicio penitenciario, creo que estas capacitaciones llegaron tarde para nosotros. Particularmente mi
mi género no fue un problema en la institución, porque gracias a Dios siempre estuve rodeada, siempre fue un sistema complicado, pero nosotros estábamos acostumbrados. En el último curso que hicimos para los ascensos, creo que hay algunas chicas que lo estaban haciendo también, nosotros sacamos varias cosas con respecto a esto. Nosotros cuando estábamos en la escuela de cadetes, por ejemplo, cuando estudiábamos, el abanderado tenía que ser varón. Nunca, pero jamás a nosotras como alumnos se nos ocurrió cuestionar, porque no estaba. Después fue pasando el tiempo y creo que el mejor avance es esto, las capacitaciones y que todos podamos ser parte, ¿no? Porque yo los últimos 2 años presté servicio en la unidad 12, Rachita. Cuando nosotros recién empezamos en el servicio, era impensado ver un interno, hoy bien llamado interna, vestido como mujer, con su espacio, se ha avanzado tanto que creo que esta es la línea. Y ni hablar en lo social. Yo tengo 2 hijos varones chiquitos, uno de 6 y uno de 9, que ellos ya los tienen incorporados. Ellos a veces me ven que nosotros estamos compartiendo esos espacios y opinan de lo que escuchan, pero ya lo tienen incorporado, gracias a Dios, ¿no? Yo estaba mirando acá los comentarios también y quería compartir eso con ustedes, y agradecer que nosotros podamos ser parte también de estas cosas, porque es muy difícil de entender también desde nuestra posición. Yo soy un poco resistente, por ejemplo, a todo el tema del todes. Me cuesta, me parece que por toda la vida y la profesión, pero me parece excelente. Les quería agradecer este espacio de los cuales podemos ser parte. Sí, yo vuelvo a agradecer, como lo hice en un inicio, a ustedes, digamos, porque son los que hacen posible esto. Si bien hay una dirección y una área de capacitación dentro de la dirección que gesta, digamos, esto, si no tuviese el interés auténtico de ustedes, las ganas y el pensarse, ustedes son, digamos, me parece a mí, los que ponen el cuerpo ahí, desde acá las chicas podrán haber pensado las capacitaciones y podrán gestar los programas, todo, pero después los y las que ponen el cuerpo son ustedes, Entonces, ahí también, y lo digo mal y pronto, se va un poco todo al carajo, ¿no? Porque desde la teoría un montón de cosas están buenas, pero después en el concreto es donde nos hace pregunta, nos hace mella. Bueno, entonces la primera pregunta es, bueno, preguntarse por uno mismo y por su intervención profesional, y qué estoy pensando, cómo estoy concibiendo al otro, para después. Y a veces, bueno, uno puede patear el tablero, a veces no, y esto, digamos, es en un entramado institucional en donde uno también se tiene que adaptar a determinadas reglas que nos rigen, ¿no? Hay una autora que dice, entre las fisuras crecen las plantitas, ¿no? Bueno, se irá viendo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Eugenia, ya estamos en horario por tu generosa exposición y participación, a todos los oradores del día de hoy, a las directoras que se hicieron un lugar, a Xavier también, a Adriana que anda por ahí. Perdón, quería hacer una consulta, una pregunta cortita. Sí. A María Eugenia. Yo trabajo en el servicio penitenciario hace muchísimos años y también tengo la suerte de trabajar con mi compañera, con Flavia Centurión, la doctora Flavia Centurión, que está ahí con nosotros, y trabajamos en la ONG Las Mirabal, que es una ONG de lucha contra la violencia de género. Y lo que yo me planteo, y estoy totalmente de acuerdo con vos, María Eugenia, en esto de complejizar la idea de acceso a derechos, y en coyuntura como parte del servicio penitenciario, en los 15 años que ya llevo, mi pregunta es, que sigue siendo una deuda pendiente, ¿por qué las mujeres privadas de su libertad no acceden, por ejemplo, al programa de jóvenes adultas, y sí acceden los hombres? Y creo que me parece que es una pregunta más que de rigor, ¿no? Porque creo que todas y todos los que estamos acá y que somos parte muchos del servicio penitenciario, al menos para mí, es como la política pública, digamos, entiende esta cuestión como, no sé, como una contingencia,
pero no se transversalizan las políticas de género en el ámbito del servicio penitenciario. No lo digo como una crítica, pero digo, como si hay un departamento del programa de jóvenes adultos y no hay un programa de jóvenes adultas. Y si bien es una minoría las mujeres privadas de su libertad, creo que en cuanto a minoría, me parece que minoría no por el número, sino minoría porque no tienen voz, y me parece que tendríamos que empezar a ver cómo transitar ese terreno y cómo poder constituir eso para las mujeres que atendemos y que están privadas de su libertad, ¿no? Me parece que es algo sumamente importante, ¿no? Que esta teoría sirva como para poderla poner en práctica. Esa es es lo que yo pienso, y siempre me queda como un gran porque interrogante. el diseño de las políticas públicas está llevado a cabo y adelante por personas. Y a nosotros no es que nos enchufan y nos enchufan perspectiva de género, perspectiva de derechos humanos, digamos. Sí. Esto es una construcción y que es continua y que si bien puede haber y se celebra, como yo dije, la creación de un ministerio o un oleaje, vamos a decir, en empezar a hablar e incorporar perspectiva de género en las políticas públicas. A ver, el barco a veces va donde sopla, digamos, no necesariamente quienes estén allí están comandando, ¿no? Y se ven estas cuestiones, como vos decís, o de empezar a pensar y a interrogarse sobre por qué en las cárceles de mujeres solamente hay mujeres con niños, ¿sí? Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa esto, no? Ahí volvemos, ahí vemos cómo se sigue, digamos, sosteniendo el rol maternal, proteccionista, etcétera, de la mujer, y un montón de otras cuestiones, ¿no? Como decís, por ahí es un programa potente que lo podríamos pensar tanto en un acceso para las mujeres como para hombres, pero también pensar otras cuestiones, no simplemente, lo digo en este sentido, no porque no esté bueno lo que propone, pero no, porque si no, por el polo de la igualdad y nos olvidamos de la equidad, ¿no? Bueno, de los varones tienen acceso a este programa, que también lo tengan las mujeres. Ahí no está operando necesariamente una perspectiva de género. Ahí hay que hacer un análisis de eso. ¿Por qué? ¿Qué tipos de talleres se dan ahí? ¿Qué concepciones hay ahí entonces? ¿Sí? Y un montón de otras cuestiones. Perdón que te interrumpa, pero yo con este comentario me parece que yo no apunto a la igualdad, yo lo que apunto es a la equidad. Y en las cárceles de hombres y en las cárceles de mujeres no hay equidad. Esto mismo que vos estás planteando, que no hay equidad entre parece, hombres y mujeres. Por empezar, pero esto mismo se replica. Esto mismo que vos estás planteando, salvando las distancias, ¿por qué las mujeres, hay cárceles de mujeres madres y no los padres están con sus hijas? También, salvando las distancias, es lo mismo que cuando una mujer es víctima de violencia de género, la mujer es la que se tiene que recluir en un hogar, la mujer es la que tiene que estar por fuera de la sociedad para que ese violento no la persiga, pero no se lo excluye al violento para que no la moleste. Ni hablar, por empezar, sin llegar a casos graves como es el femicidio, las condenas por violencia de género, desobediencias de la perimetral, todos conocerán ese tema, desobediencia de la perimetral, amenazas, lesiones leves o graves, tienen condenas sumamente cortas, sumamente cortas. Y me parece que el tema de la condena en relación al Poder Judicial, la condena no está hablando de una equidad, está hablando de inequidades a la hora de lo que encontramos las y los que trabajamos en esta temática. Entonces, a ese punto voy, ¿no? Creo que es una deuda pendiente en cuanto a equidad. Sí, Marcela, acá te están contestando en el chat que dice que hay unidades que incluyen a las jóvenes. Sí, son las menos adultos. Unidades, pero está saliendo. Están comentando esto. Así que, bueno, estos espacios están buenos, creo que para eso, para intercambiar, y es más, nosotros, el Zoom que tenemos hoy, y por lo cual podemos acceder a esta temática, pertenece al servicio penitenciario. Así que bueno, de a poquito en una de esas vamos a ir introduciendo ciertas transformaciones, ¿no? Como para esto, porque un poco, y para cerrar también, ¿por qué pensamos el nombre del curso Construyendo Puentes de Acceso a Justicia?
nosotros lo que pensamos es que los puentes son los equipos técnicos, son quienes sostienen a aquellas personas que se acercan, o aquellas personas en el caso de la Dirección de Acceso a Justicia, ¿no? Pero son aquellas personas que sostienen de alguna manera esto que vos decías, del poner el cuerpo, ¿no? De replantearse las prácticas, de visibilizar si hay prejuicios, ¿no? Con lo cual también es pesado, ¿no? Y es necesario construir esos puentes lo más fuertes posibles, o lo más sólidos posibles, ¿no? Para poder funcionar como acceso a justicia, ¿no? Y en ese sentido es que están pensadas las capacitaciones que, bueno, tenemos a lo largo de todo este año. Claro, Ana, yo pensaba con esto de construir puentes que vos decías, ¿no? Me parece que Jacques Derrida los invitaría primero a deconstruir para después construir, ¿no? De construirse cada uno de ustedes para desde ahí construir, ¿no? Sí. Bueno, yo muchas más gracias. que agradecida por el espacio. Muchas gracias María Eugenia por compartir con nosotros, gracias a todos por participar, y Carolina nos va a dar los últimos avisos para el próximo encuentro. Sí, la idea es retomar un poco esto que decía Ana de la construcción de puente, construcción de